Bienvenidos a Educación Alternativa Podcast, es el lugar donde pensamos diferente, pero tenemos mentes brillantes. El día de hoy tengo, la verdad, a un invitado bastante especial, Ricardo de la Cuesta, frontman de Anima Inside. ¿Cómo estás? Bien, mi hermano, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo están? La verdad, muy bien. Oye, ya viene siendo bastante tiempo que no te veo. Sí, hace rato, ¿no? Creo que desde antes de COVID, más o menos, que no nos vemos. Antes del COVID, antes de la pandemia, sí. Oye, yo creo que tú eres uno de los máximos exponentes del rock ecuatoriano. Entonces, la verdad, oye, hay mucha gente aquí que nos sigue, que quiere dedicarse a la música, quiere dedicarse al arte. Quiero preguntarte a ti, mira, sé que no es un camino fácil, sé que más bien es un camino de tomar bastantes riesgos, de sacrificar y arriesgar otras cosas. Cuéntame un poco, ¿cómo es empezar en la industria del rock ecuatoriano? ¿Cómo fue para ti entrar ahí? Bueno, como todo, como lo acabas de decir, pues fue un proceso muy difícil, pero creo que tenía súper claro lo que quería y tenía un poco, pues, conocimientos y herramientas que me permitieron conseguir los objetivos, ¿no? ¿Qué edad tenías cuando todo empezó? Está buena pregunta, la verdad. Pues estaba en mis 20 y pico. Cuando empezamos con Anima, pues bueno, tenemos ya muchos años, ¿no?, haciendo esto, pero yo me acuerdo que antes de esto estaba en la industria petrolera durante 8 años y bueno, seguía componiendo canciones, pero yo compongo desde los 13 años, entonces nunca paré de componer. Entonces, cuando empecé este proceso de trabajar en una industria petrolera, pues yo seguía componiendo en mi tiempo libre, ¿no? Y seguía con la banda. O sea, tenías un trabajo de 8 horas. Un trabajo, no tanto, un trabajo, bueno, de 15 adentro, 15 afuera, más o menos, ¿no? Después estuve inclusive fuera del país, en lugares así un poco remotos. Pero bueno, sirvió mucho de inspiración, entonces siempre iba la guitarra conmigo. Entonces, bueno, la verdad no me puedo quejar, fueron tiempos muy buenos para inspirarte. Entonces, mientras lidiaba con mi trabajo, seguía con la planificación de lo que era el tema de Anima. Tenía en ese entonces un guitarrista, un buen amigo, que es Alexander Núñez, con quien empezamos todo esto, que él, en cambio, era ingeniero comercial. Entonces, en el tema pues, formacional estábamos bastante Es decir, entendidos, él trabajaba, ¿no?, contigo. No conmigo. Él trabajaba en una empresa española, pero teníamos formaciones ajenas a la música igual similares, ¿no? Entonces fue muy fácil poder llevar el tema comercial de una manera más de empresa que de manera bohemia, ¿no? Oye, qué interesante. ¿Qué fue lo que te motiva a ti a renunciar y dedicarte al 100% a la música? Bueno, fueron algunas cosas, pasaron algunos temas coyunturales en ese entonces. Tuve un socio que tuvo un problema, tenía un tema, era un extranjero, tenía unos problemas de salud y él tuvo que irse, entonces decidí dejar un poco el tema era un poco no era muy coherente que yo escriba canciones de protección del medio ambiente y trabaje en petróleo. Totalmente. Entonces, por más que me gustaba el mundo del petróleo, porque como tal es un mundo fascinante, ese lado de la exposición del medio ambiente es realmente terrible. Por más medidas de seguridad que tengas y todo, siempre hay una exposición, ¿no? Porque hay un alto riesgo de que se contamine. Entonces, tomé esa decisión y pues de ahí empecé mi productora, ¿no? Es decir, también tu moral fue la que te motiva a dejar el trabajo. Sí, totalmente. O sea, estábamos muy bien, independientemente de las cosas coyunturales, teníamos contratos interesantes con empresas grandes, pero definitivamente dije, no puedo seguir por este camino y seguir escribiendo en contra de la explotación del medio ambiente, ¿no? Te dedicabas al petróleo. ¿Estudiaste música? No estudié música. ¿Qué estudiaste en la U? Estudié negocios internacionales, entonces no soy músico de formación. O sea, compongo desde los 13 años, pero no soy músico de formación. Oye, pero debió haber sido súper raro que en este caso, ingeniero, ¿me dijiste? Un negocio, sí. Se dedique luego a la música. ¿No te dijeron como, oye, desperdiciaste tu carrera? ¿Qué estás haciendo con tu vida? Me invento, tenías un buen trabajo, seguramente una buena posición ahí, y luego dedicarte, como tú dices, un poco más a una vida un poco más bohemia. ¿Cuál fue la reacción de pronto de familia, amigos? La verdad es que yo, soy independiente desde los 17 años. Okay. Independiente en todo sentido, financieramente, etc. Entonces, yo además venía de estudiar en otro lado, de no vivir acá en Ecuador. Entonces,
estaba acostumbrado siempre a llevar las riendas de mi vida solo, pero sí hubo mucho cuestionamiento de amigos que tenías entonces. Primero fueron los cuestionamientos de hasta inclusive las decisiones que tomé dentro de la industria petrolera que hice, ¿no? O sea, de irme a otro lado, a estar metido 21 días en una plataforma de perforación, de gas, etc. Entonces, eso siempre va a haber. Pero mi vocación siempre fue esa. Entonces, si bien es cierto, pues yo soy músico, bueno, compongo desde los 13 años, entonces para mí el vínculo que existe con la música es gigante, ¿no? Entonces, nunca paró. Entonces, cuando se dio ese cambio, sí tuve cuestionamientos, la gente dijo, estás loco, pero de ser gerente de no sé qué, y ya sabes, un poco los estándares que la gente se plantea socialmente, ¿no? Que son un poco sus trabas realmente. Pero no, yo seguí lo que amaba. Entonces dije, si voy a hacer algo, porque bueno, el punto es que coyuntural, todos estos temas coyunturales me llevaron al tema de cerrar mi empresa, ¿no? Ok, o sea, eras dueño de esta petrolera. Era dueño de estas empresas de servicios petroleros. Empecé trabajando para empresas y luego terminé teniendo una empresa de servicios petroleros. Entonces el tema es que cuando ya cierro la empresa, dije, voy a abrir algo, pero tiene que ser algo que esté totalmente ligado a la música. Ok, es decir, no renunciaste, sino simplemente dijiste, hasta aquí llego. Sí, o sea, dejé la empresa, cerré mi empresa realmente en este caso y empecé una nueva empresa, pero enfocada todo que tenga que ver totalmente con la industria musical. Entonces, bueno, un poco ya lo venía haciendo, ¿no? Con todas las cosas, las decisiones que se tomaron en Anima, cómo se lo hizo, etcétera. En este entonces también, inclusive ya previo a esto, ya con Esteban, que es mi socio, pues empezamos a tener relaciones comerciales. Ok, una pausa ahí. Ya te estás yendo un poco más allá de la historia. Dentro de esta historia, ¿cómo fue el proceso de desapego a esa estabilidad que te daba tu empresa, tu petrolera, todo este tema? ¿Cómo fueron esos últimos días? ¿Cómo fue el tomar la decisión y decir, oye, hasta aquí llegué? Fue difícil, fue una decisión compleja en ese entonces, porque obviamente estableces ya un estándar de vida, ¿no? Pero todo fue muy rápido y la verdad yo ya estaba a la par haciendo cosas. Entonces, con decirte, por ejemplo, que cuando estaba sucediendo esto, yo estaba lanzando Far Behind. Que ya había Anima Inside para eso. Ya había Anima Inside. Entonces ya habíamos grabado en Brasil, ya me había ido a Brasil. Ya habían pasado algunas cosas, ¿no? Entonces, sí fue un poco complejo. Además que fue fue una separación un poco tormentosa. Porque ya te digo, pues tenía un socio que tuvo un tema médico. Entonces, inclusive el apego personal, ¿no? Porque era un socio bastante mayor. Entonces, fue un poco complejo en esa parte de separación. Pero creo que dentro de todo era un poco lo que yo buscaba realmente como ser humano, ¿no? Tenía esa necesidad de manifestación, además que ya lo venía haciendo, ¿no? O sea, como te digo, ya había lanzado Far Behind, justamente, ya habíamos lanzado el primer sencillo del disco Reflection. Quedémonos ahí, Anima Inside. Vámonos hacia atrás ahora. ¿A qué edad empieza Anima Inside? ¿Qué estabas haciendo y cómo llegó la banda a tu vida? Bueno, mira, la verdad es que Anima empezó por varias razones. Teníamos un grupo de gente con quien veníamos haciendo música, se llamaba el proyecto Carpe Diem. Ok. ¿Sí? Y el baterista, de pronto, con quien ya estábamos a punto de entrar al estudio, que es un muy buen amigo ahora, tuvo una lesión en la espalda y realmente pues lo resintió bastante eso. Desistió de seguir con el proyecto. Es decir, antes de Anima Inside era Carpe Diem. Más o menos, porque realmente en este caso pues de Anima solamente estábamos Alexander Núñez, con quien fundamos la banda, y yo. El resto eran diferentes integrantes, ¿no? Alexander Núñez hoy en día ya no está. No, ya no está, no, es un buen amigo, pero él fue de hecho un culpable de que exista Anima, porque yo entré en un estado de despecho y dije, nada, me voy. No quiero saber nada. De Carpe Diem. Me voy del país, no quería saber nada, tengo reservado ya irme a Los Ángeles a vivir, etcétera. Y este loco me convence de que hagamos audiciones una última vez. Me dijo, mira, hacemos audiciones. Porque la banda no funcionó, te vas a Los Ángeles. Porque no funcionó, estamos a punto de grabar. Imagínate, estás con toda la... Además que son un montón de... Son un montón de factores los que se involucran en este tipo de procesos, ¿no? Son ilusión, son sentimientos. Cuando tú tienes la música en ti, cuando vive en ti, genera mucha ilusión el tema de grabar, el tema de producir todo esto, ¿no? Entonces, cuando ya sucede este tema, fue realmente un poco devastador para mí en muchos sentidos. Y yo no quería saber nada. Entonces este loco me convence de que hagamos audiciones una última vez. Y es donde de hecho aparecen los primeros integrantes de la alineación de Anima, que fue Juan José Erazo en el bajo, Paul Egas, que es ahora, bueno, fotógrafo, pero es un gran baterista, o bueno, era un gran baterista. Estaba también Juan José Almeida, que de hecho es un tremendo tecladista.
Entonces, así empezó realmente Anima, gracias a que este loco me convence de no irme. Entonces, no me voy. Ok, fueron audiciones previas a entrar al estudio. Ellos fueron audiciones sin ningún estudio, sino simplemente ciertos temas que íbamos a rescatar del proyecto que ya teníamos con Alexander, ¿sí? Que realmente en este caso solamente se rescataron 2. El resto pues realmente fue temas nuevos que fueron compuestos con esta nueva alineación. Pero esa es la razón específica por la cual no me fui. Ok, si tú hubieras ido, ¿formabas una banda en Los Ángeles? Sí. O sea, ibas a hacer música a Los Ángeles. Me iba a hacer música. Sí, definitivamente ese era el objetivo. ¿Y era el ir a tocar puertas o ya tenías como algo medio visto por allá? Mira, como había trabajado tanto tiempo en la industria petrolera, tenía conocidos. Seguramente yo iba a empezar por la industria petrolera nuevamente trabajando. No era algo que me gustaba, la verdad, para nada. Pero sí, mi objetivo era ir a hacer música allá. Increíble, ok. Arranca Anima. ¿En qué proceso de la banda pues se vuelve ya un proyecto un poco más profesional? Porque si te soy muy honesto, desde el otro lado, Anima siempre ha reflejado algo que no todas las bandas ecuatorianas te reflejan, que es ese profesionalismo, es ese, oye, se lo están tomando muy en serio, están en México, están por acá, por allá, qué bacán. Bueno, la verdad es que un poco desde el día 1 fue tomado así, ¿no? Okay. Yo ya venía, desde los 13 años siempre tuve proyectos. Con amigos nos reuníamos, tocábamos lo que podíamos. Yo empecé tocando la batería, por ejemplo. Entonces, ¿no cantabas al principio? No cantaba al principio. Me encantaba la batería, pero en ese entonces era muy costoso tener una batería. No habían series medias ni bajas, ¿no? Entonces, no tenía tampoco el espacio físico. Mi casa no era tan grande. Entonces, una vez nos prestó un amigo con quien hacía yo música cerca del barrio. Y empecé un bombo y una caja y empecé un poco ahí a tocar, ¿no? Entonces tocaba y tenía medio sentido del ritmo y no había quien cante y empecé cantando y ahí por ahí terminé. ¿Pero aprendiste batería de oído? No, todo de oído. Yo realmente no he cogido clases de nada, nunca. Entonces mi educación ha sido empírica con respecto a la música. Lo único que sí me formé un poco fue en el tema del canto lírico. Empecé cantando canto lírico, realmente, y después también muté mucho a mi técnica vocal, ¿no? Pero bueno, eso es otra cosa. Entonces sí, musicalmente todo lo que sé, todos los instrumentos que toco y todo, pues es de manera empírica. Ok, empieza este primer disco de Anima Inside. Remontémonos, ¿qué año? A ver, estábamos por entrar a grabar. Me acuerdo que inclusive le conocí a Juan Esteban en una fiesta de la música de la Alianza Francesa. Ok. Tocamos en Quito. Se acercó el loco ahí y ahí conversamos. Él estaba representando un poco a un estudio del cual fuimos a grabar después, que era Fusao. Le gustó mucho el proyecto, el estudio de Brasil al que fuimos justamente. Pero bueno, previo a esto yo me llevaba muy bien, por ejemplo, con los Viuda Negra en ese entonces, por Gato Maldonado. Vi un poco el proceso, cómo lo estaban haciendo con ellos. Recibimos al productor de él en mi casa. O sea, me propuse apoyarles a ellos en ese sentido. Pero realmente para mí también era importante, era una inversión, porque necesitaba saber cómo trabajaba este sujeto y qué nivel tenía. Entonces, Juan Esteban, tu manager. No. Juan Esteban, bueno, es más mi socio que mi manager, pues más hacemos el manager un poco juntos. Pero sí, Juan Esteban me presentó a esta gente de Brasil, ¿no? Entonces él estaba representando al estudio, ¿ya? Con Juan Esteban no teníamos relación comercial en ese entonces, sino cuando ya nos involucramos un poco en el tema de la grabación, Juan Esteban decide entrar como socio mío, ¿no? Meterse ya en el proyecto de lleno. Él no hacía nada de management, no tenía idea de nada de eso. Ok. De hecho, él estaba trabajando en ese entonces en una empresa además de vinos. Ajá. O sea, todos venían de otro mundo completamente. Entonces yo lo convencí, le dije, loco, ven, trabaja conmigo. Hazte manager. O sea, yo no puedo ser manager yo mismo de mi propia banda, y a pesar de que tenga la formación, pero yo te voy a enseñar algunas cosas y lo demás vamos a ir aprendiendo al paso. O sea, tú le fuiste medio que enseñando a él. O sea, al inicio un poco sí, porque el tema comercial obviamente por mi formación lo sabía mucho más, pero él también tenía un montón de cosas, de conocimientos, digamos, de manera innata, ¿no? Y innatamente pues él tenía un montón de cosas muy buenas, entonces fue chévere, porque además en todo este proceso fuimos aprendiendo mucho ambos. Entonces creo que esa es la parte más interesante de esta relación comercial que hemos tenido con Anima, y tal vez el miembro más importante fuera de los músicos siempre ha sido Juan Esteban, ¿no? Porque él ha estado presente siempre. Exacto, ha sido mi mano derecha siempre. Entonces el tema más interesante ha sido un poco cómo hemos vivido las diferentes vivencias en diferentes momentos, ¿no? Entonces
yo no era manager, ¿me entiendes? O sea, yo podía estar en el tema comercial, tenía formación comercial y todo, pero yo no estaba en la industria de la música. Pero lo único que hice fue un poco aplicar muchos de los conocimientos de marketing y demás a lo que hacía. Entonces, y fueron funcionando. Entonces, y a la vez, pues, aunque no creas, aprendimos mucho de los errores de otros. ¿Cómo la cagaron, hablando de errores, en el primer disco? ¿Qué pudieron haber hecho mejor? Si es que hoy viajas en el tiempo al pasado, ¿qué ajustas? A ver, la verdad, yo creo que tal vez una cosa, bueno, pudo haber sido mejor, pero no fue un error, dentro de todo. Porque como te digo, como nosotros aprendimos mucho del error que cometían bandas que tenían ya más experiencia, como por ejemplo Viuda Negra, ¿no? Como estábamos de cerca, yo veía sus errores, pero eran cagadas enormes. Y era como que por ahí no va, por ahí no va, punto. O sea, hay que hacer otra cosa. Entonces, eso ayudó mucho. La verdad, por eso te digo que el tema de haberle tenido el productor para la producción de ellos, en mi casa, fue una inversión más para mí. Entonces, o sea, ¿grabaron en tu casa? No, ellos grabaron en su estudio, fueron a grabar a Brasil igual, pero el productor hizo la preproducción acá en Ecuador. Entonces él se quedó en mi casa. Hicimos una muy buena amistad y todo. Y la verdad, pues para mí fue una inversión, como te digo, porque pude de cerca ver el trabajo de él y aprender de los errores de él. Entonces, si me dices objetivamente qué pudo haber sido mejor, sí, muchas cosas pudieron haber sido mejor. El contrato pudo haber sido mejor establecido, el valor pudo haber sido mejor establecido, ¿me entiendes? Pero si es que regreso el tiempo y me dices, ¿lo harías? Sí lo haría. Porque la industria brasilera nos subió un estándar gigante. Primero porque Brasil se autoalimenta como industria, ¿no? Es un país gigante con una población enorme donde viven solo ellos. Si no sacaran nada o no exportaran talento humano, ellos viven solos, ¿entiendes? Entonces eso fue muy, muy productivo para mi conocimiento y para mi formación. Y además, imagínate, o sea, ir al estudio y estar lidiando con, no sé, estar con la gente de Sepultura, con la gente de Angra. Son gente que estaba ya girando a nivel mundial. ¿Y ellos estaban grabando simultáneamente que tú también? Ellos estaban trabajando en ese estudio, entonces tenían muy buena relación con toda esta gente. Entonces, sí, es un poco ir y trabajar con la creme de Brasil, no es así nomás, ¿no? De la industria del rock y el metal. Entonces, fue muy, muy fructífero esa producción. ¿Cuál es tu proceso en estudio? ¿Es de trasnocharse? ¿Es de ir, grabar un rato, luego salir? ¿Cómo es la dinámica de Anima Inside en el estudio al momento de grabar un álbum? Bueno, ha cambiado bastante, la verdad. Ha cambiado bastante. Yo pues últimamente, pasamos desde el proceso de, por ejemplo, la típica tener un productor ajeno a nosotros, ¿no? Ahora soy yo el productor. Entonces un poco... ¿Tú produces? Claro, produzco, compongo, produzco ahora los temas. ¿Masterizas aquí también? No, yo no masterizo. Masterizamos de afuera. Y el tema de mezcla lo hago con Ítalo Lima, que lo hacemos juntos, que es bueno también guitarrista y además ha sido siempre una pieza importante siempre en nuestra organización. Fue el técnico durante tiempo de mi estudio, ¿sí? Entonces ahora en cambio ya es más guitarrista también de Anima y músico de soporte. Pero con él hacemos siempre mezcla. Gato también, nuestro bajista. Tiene un máster en acústica y es muy bueno mezclando, entonces también hago una mezcla. Bueno, cuando hago la mezcla solo, porque también ha habido cosas que he mezclado solo, pues le mando un poco a Ítalo, mando a Gato y un poco vamos compartiendo un poco comentarios, ¿no? Porque el tema de ser todólogo es un proceso medio complejo, ¿no? Y al final muchas veces no reconoces tus propios errores. Exacto, y más que nada también siempre necesitas otras orejas, entonces te saturas un poco. Entonces a mí no me gusta eso. De hecho, mi estudio fue creado justamente para eso. Fue primero para superar, fue hecho específicamente para mi música, ¿no? Para grabar lo que yo compongo. Es decir, es un estudio personalizado para ti. Sí, fue pensado para mí, específicamente. Quería un lugar alejado de todo, del bululú de la ciudad, ¿entiendes? Donde pueda hacer ruido, donde no moleste a nadie, y donde realmente pueda tomar las cosas con calma. El problema principal normalmente de los estudios, al menos de lo que fue mi experiencia en Ecuador, era que todo era la hora, ¿no? Ya llevas 3 horas, apura, córtala, ¿sí? Entonces odio eso. Entonces por eso cuando produzco a alguien nunca lo hago por horas, sino no cobras por horas. Es por proyecto, punto. Entonces, y trato de sacar lo mejor que pueda de cada músico, porque eso se trata, que sea la experiencia del estudio sea una satisfacción, no sea un dolor de
huevos. Totalmente. Donde dices, No, aquí puta no hay censura, loco, tú tranquilo. donde dices, mierda, puta, no me sale, o estás bajo una lupa y te dicen, eres malo. No se trata de eso. Entonces, previo realmente a ese proceso, siempre se hace una preproducción. Por eso siempre preproduzco a la gente que le voy a producir sus temas, ¿no? Oye, qué interesante. Entonces, sale el primer álbum de Anima Inside. Sí. Lo lanzan allá, lo lanzan acá. ¿Cómo fue el proceso? A ver, el primer disco de Anima fue un proceso bien simpático porque, como te dije, pues empezó Juan Esteban pasó a ser socio nuestro. Si te digo que hay cosas que corregir, una de esas fue, ya te digo, el tema tal vez del presupuesto, el tema del proceso. ¿De cuánto costó el estudio o presupuesto? Sí, en qué sentido? de la inversión. Sí, fue una inversión importante para ese entonces. Pero yo creo que valió mucho la pena en muchos sentidos, sobre todo porque nos dio ese acceso, ¿no? Pero de ahí, por ejemplo, el tema logístico. Empezamos a viajar uno por uno. Entonces viajó primero el baterista Paul, grabó. No grabaron todos al mismo tiempo. Uno por uno. Entonces, eso fue un poco un proceso medio raro, la verdad. No me generó mucha satisfacción. Pero bueno, los resultados fueron muy buenos. Es un muy buen disco, el Reflection. Cuando ya fui a grabar, igual hubo un problema ahí también con el productor. Tuvimos un problema con el productor que pasó de ser un gran amigo a una persona un poco rara porque él estaba pasando por temas personales extraños, entonces... Y los mezcló con el trabajo. Sí, lamentablemente no era muy profesional en ese sentido, entonces tal vez yo, si es que lo haría, poder retroceder el tiempo, lo hubiera hecho con otra gente, con otro productor, o sea, objetivamente. Pero además que el tema es que el disco no terminó siendo, el trabajo final no es el que él hizo, sino el que hicimos nosotros. ¿Ya? Sí, lo que pasa es que ahí fue un trabajo que debo darle realmente el crédito pues a Andrés Yepes, que fue el primer guitarrista de Anima ya, digamos, oficialmente, ¿no? El que entró después de Alexander, Okay. que sale en el primer disco, en las portadas y todo. Él hizo un gran trabajo ahí corrigiendo el máster, tuvimos problemas con el máster, hicimos unas correcciones igual a ciertos temas y la verdad pues conseguimos ahí un resultado bastante bueno. El máster que se hizo de Brasil fue bueno, pero teníamos picos que disparaban. Entonces ya no quisimos esperar más y lo hicimos nosotros mismos, ¿no? Entonces hicimos overdubs nosotros igual. Pero nada complejo, ¿no? El tema de las baterías están fantásticas, súper bien grabadas, perfecto. Pero ya otras cosas un poco más a detalle, ¿no? Como detalles de producción, que un poco me empecé a involucrar un poco más y en producción también. ¿Y sin conocimientos previos o ya con un poquito? Aprendes, loco, realmente aprendes. O sea, por eso te digo que haber ido a Brasil fue genial porque aprendes de una. Entonces yo tenía ya igual todo lo que quería en mi cabeza, ¿no? O sea, quiero unos coros, digamos, de iglesia al final de cada canción, quiero un intro con campanas. Entonces todo esto lo fuimos haciendo con Andrés, ¿no? Y la verdad, pues fue excelente el aporte de él en ese sentido. Además que es un gran guitarrista. Él también corrigió algunos solos, que están solos de él ahí en el Reflection. Es un tremendo músico, loco. Entonces acabamos muchas de esas cosas. Entonces si pudiera corregir algo o poder reducir el tiempo, tal vez lo haría con alguien un poco más profesional, el tema de la producción, porque eso no fue muy profesional por parte del productor, ¿me entiendes? O de la productora en este caso, ¿no? Porque también ellos tuvieron un problema después legal entre ellos, entre socios, y eso también nos terminó ensuciando a nosotros, ¿no? Entonces eso sería, pero de ahí el haber ido allá sin duda alguna fue algo muy enriquecedor. Una muy buena decisión. Increíble, hermano, porque ya te digo, es como Brasil es la industria más importante de toda Latinoamérica. Oye, qué interesante. ¿Más que México? Largo. O sea, es otro nivel. ¿Cómo fue el impacto de un primer álbum de una banda que empezaba, que quizás aún nadie la conocía? ¿Cómo hicieron para impactar? Pues con un muy buen plan de marketing, primero. Desarrollado por ti. Desarrollado por mi equipo, no solo yo, ¿no? O sea, fueron igual ideas con Esteban, que tenían ideas muy buenas, un poco obviamente mi conocimiento, planificación, y de ahí entró un tercer socio en nuestra empresa, Luis Luna, un banquero. Entonces tenía una cabeza bien enfocada también en retorno, ¿no? A ver, una pausa ahí. ¿Cómo haces para que un banquero quiera enfocarse o darle tiempo a una banda que aún no es conocida? Bueno, la verdad es que él era un amigo de la infancia con Esteban y le gustó mucho el proyecto. Ya teníamos muchas cosas listas, además. Ya teníamos... es que era un gana-gana, ¿no? Entonces no es que él apostó con una venda en los ojos. Él sabía exactamente a qué entraba porque ya teníamos
empresas privadas interesadas. Ya éramos imagen de Chevignon, por ejemplo. ¿Sin antes lanzar el álbum o ya con el Antes álbum? de lanzar el álbum ya sabían ellos por lo que teníamos. Además habíamos sacado. Lo que pasa es que lo que empezó a abrir muchas puertas fue el primer video, por ejemplo, Far Behind, que es un video importante. En ese entonces nadie hacía videos, hermano. Nadie le apostaba al tema audiovisual. 2006, 2007, no recuerdo exactamente. Bandas de pop. Realmente habían un montón, el pop era otra cosa en ese entonces, y igual no tenían videos decentes. En este caso, pues Anima estableció el estándar realmente en el tema audiovisual. Nadie lo hacía. Entonces se hizo este video rompió un montón de barreras, ganó algunos premios, etcétera, e inclusive nos abrió las puertas. Bueno, fue la primera imagen que tuvo EMI, ¿no? Antes de que firmemos con ellos. Firmaron con EMI. Cuéntame un poquito esa parte. Antes de lanzar el álbum ya firman. Antes de lanzar el álbum se firmó, exactamente. Firmamos con EMI Music, firmamos en Bogotá. Ok. Bueno, fue un contrato interesante. Realmente, pues para ese entonces no se hacían esos contratos. Creo que fue la última y la única banda que tuvo, de hecho, ese chance. ¿Cómo tocas una puerta así de grande siendo una banda que aún no es conocida? Teníamos muchos factores a favor, ¿no? Teníamos de empresa privada, teníamos proyección y sobre todo creo que la parte más importante era la calidad. Ellos ya habían escuchado un disco grabado en uno de los estudios más importantes de Latinoamérica, que había ganado ya algunos Grammys latinos. Unos Grammys, perdón, con Caetano Veloso, que es uno de sus artistas más importantes de Brasil. Teníamos, ya éramos además imagen de una de las empresas, una empresa que tenía una filial en Colombia, que era Chevignon. Teníamos una alianza también con Motorola, Renault, bueno, varios factores. Entonces por eso el tema comercial era muy importante para nosotros y eso es un trabajo que le habíamos hecho de hormiga antes. Entonces todo eso ¿Antes de ir a Brasil o durante? No, volvimos de Brasil y estábamos igual ya trabajando, haciendo las cosas. Ya hicimos una gira con Renault y así. La verdad, pues no paramos nunca en el tema comercial. Con Esteban me acuerdo que íbamos, yo qué sé, salíamos 4 de la mañana de aquí, nos íbamos a Guayaquil, golpear puertas, radios, empresas, todas. O sea, era un trabajo de hormiga, pana. Me imagino. Oye, para ir cerrando ya por así decirlo, el capítulo 1 de Anima Inside. Si es que alguien quiere dedicarse a la música de una forma profesional, así como tú lo hiciste desde el primer segundo, más o menos, ¿de cuánto debería ser esta inversión para lanzarte de forma profesional a la música? Primero sería una inversión en sí mismo. Yo creo que lo más importante es que un músico hoy por hoy tenga conocimientos de marketing. Sí, Oye, estamos en un mundo donde el reggaetón y la urbana se ha comido a la industria y bueno, gente pero todo es cíclico, recuerda. O sea, recuerda que hay gente que ni siquiera sabe de música y se está forrando en este preciso instante. Es un conocimiento de marketing más que nada. Y además no puedes competir mucho tampoco con esa industria porque es una industria que tiene una alta inversión de narcotráfico. Entonces nadie va a poder con eso. ¿Cómo es eso? De que el reggaetón tiene... La mejor forma de lavar dinero son con shows. Con música. La mejor forma de lavar dinero es eso. ¿Alguna vez, recordemos, Ecuador es un país repleto de narcos? ¿Alguna vez has tenido algún acercamiento, algún capo que te diga, oye, quiero Anima Inside? Nos dan propuestas. ¿Sí? ¿Y cómo ha sido esa experiencia? Así sale la reunión. ¿Es como de película? Fuera de lugar. No. Una reunión fuera de lugar. Fue algo fuera de lugar. Nada, pues no te lo esperabas, pero el narco siempre estaba ahí pendiente, ¿no? O sea, el narco siempre está presente. Acá en Ecuador es un país, somos un país de tránsito, además, bueno, eso les pasa a todos, ¿no? ¿Cuál fue el proceso del segundo disco? ¿Conoces a Fernando Quesada? Ya tenías un par de tracks grabados. Conocíamos a Fernando, le había hecho un par de cosas y bueno, habíamos hablado con él para ver si hacíamos una producción, hacíamos una producción del siguiente disco con él. Entonces, Fernando tocaba la guitarra. Fernando Quesada era guitarrista y bajista. Fue bajista de Xamán, una banda importante de allá de Brasil. Entonces... Él era de Brasil. Brasilero, sí, Fernando Quesada. Fernando, bola le decíamos. Pero bueno, este loco, nada, pues habíamos conversado con él a hacer esto. Entonces vino acá, nos reunimos y empezamos a hacer los tracking de todos los temas. Para este entonces yo no tenía aún el estudio, sí, estaba aún en construcción. ¿El de aquí? Ajá, Rock on Records, exactamente. Entonces, y
empezamos a grabar ciertas cosas en un estudio de un amigo, ¿sí? Y en otro estudio, o sea, en 2 estudios, realmente. Tac, ¿no? Entonces teníamos aquí en Quito los 2 estudios. En Quito los 2 estudios, ajá. Ya las cosas habían cambiado, la tecnología había avanzado bastante, ya el tema digital ya se había puesto cada vez con mayor presencia. 2010. 2000, a ver, esto empezamos, yo creo que 2012 más o menos, ¿no? 2010 empecé a componer, digamos, 2 años siguiendo las cosas, ¿no? 2012. Entonces, empezamos la grabación y para este entonces, en el 2012, teníamos planificado sacarlo en el 2013, más o menos, ¿no? Dije, un año. Para no hacerte larga la historia, Fernando nos queda mal. O sea, nos queda mal con el tema del proceso. Los tracks quedan botados y me tocó a mí hacer el papel de productor. Entonces cogí todos los tracks y empezar a montar todo uno por uno. Ya estaba mi estudio casi listo, ¿sí? Acabamos justo de construir el estudio y empecé a regrabar lo que fue ese primer disco. Para este entonces, no, el Duality. El Duality, el lado negro. El lado negro. ¿No? Entonces, para esto estamos hablando que el 2014, hasta el 2014 más o menos tuve una traba, ¿no? Pero para esto, previo a ello, sacamos Dreamin' Up, que fue en el 2013. Y Dreamin' Up fue un éxito brutal. Entonces, de ser una banda, digamos, muy conocida en el tema de rock y todo, pues pasó a ser una banda nacionalmente conocida y en otros países igual. Dreamin' Up fue disco de platino por la cantidad de descargas que tuvo en iTunes y demás. Entonces teníamos Dreamin' Up y enseguida sacamos Everything, que era un featuring con una chica que se llama Diana Cárdenas, una cantante. Entonces teníamos ya los 2 temas y yo estaba, ya te digo, tuve este problema con el tema del negro. Entonces me tocó pues con Fernando todo bien, o sea, vanas y todo bien. Entró él con unos problemas personales, porque lamentablemente pues los problemas personales a veces ya llegan a otro nivel y quedamos botados. Entonces me tocó hacer el rol de productor, entonces empezar a montar las cosas yo mismo, hacer los arreglos yo mismo, ¿me entiendes? De bueno, a ver, quiero esto aquí, y si no tenía yo la capacidad, buscaba a la persona que pueda hacer los arreglos de acuerdo a lo que yo necesitaba y sacábamos, por ejemplo, We Belong con el tema de los arreglos andinos. Entonces ya estábamos por sacar el disco, el negro, pero no tenía sentido, ¿entiendes? No había coherencia entre sacar el negro y Dreamin' Up. Entonces, para este entonces, justo por Fernando, conocí a Bruno Villa, que fue el productor de Dreamin' Up, este gran amigo, ¿no? Pero él no fue productor del resto del disco. No, tema. De ese tema, del negro, ¿no? De Dreamin' Up. Entonces, inclusive aportó con algunas cosas, un músico fantástico, la verdad, yo es un gran amigo hasta ahora. Entonces, gracias a Fernando lo conocí pues a Bruno, vinieron con Bruno, ¿no? Entonces, inclusive tocaron en Mr. Big con un proyecto que tenían que se llamaba Keja. Entonces tocó Anima, tocó Keja, que era este grupo de Brasil con grandes músicos, entre esos Fernando Quesada, que era bajista de Shaman. Ok. ¿Ya? Tocó Anima y luego tocó Mr. Big. Entonces ahí establezco la relación con Bruno y con Bruno empezamos ya a hablar del tema de hacer una producción, ¿no? Entonces yo había esperado, tenía atrás el tema del disco negro porque quería que se me metió la loca idea de sacar un disco doble, que en ese entonces era una locura total porque ya nadie hacía discos dobles. Entonces era como dos discos al mismo tiempo. Son 2 discos, realmente tiene nada que ver lo uno ni en sonido ni nada, tienen que ver lo uno con el otro. Entonces, pero lo hice más que nada porque quería que el disco, que Dreamin' Up tenga coherencia dentro de un disco, ¿me entiendes? Entonces lo que hicimos fue diseñar el disco de Dreamin' Up. Ok. Ese es el white, el blanco. Oye, es súper curioso porque muchas veces cuando hablas con alguien de Anima Inside siempre sale a la luz el tema del comercial de Grindman, de las baldosas. Sí. Entonces como, la canción de las baldosas. Sí. ¿Cómo te sientes tú como músico cuando te recuerdan así, que dices, la canción de la tele, la de las baldosas? Sí, pues nada, no pasa nada. Para mí es ese tema, bueno, además que es un montón de factores que ya vienen a la par, ¿no? Pero esa campaña fue una campaña fantástica, fue nominada al premio Cannes de la publicidad, entonces fue una campaña fantástica y es una experiencia genial. La verdad, pues, independientemente de que sea recordada como la canción de Graiman, ¿no? Pues fue una campaña exitosa, todos ganamos. Entonces, creo que ese es un ejemplo más bien.
un ejemplo de lo que debes hacer con la música. Totalmente. No una queja. El rato que ya ves tu música en Una comerciales, o sea, pegando, ¿qué se siente como artista? Bien, genial, ¿no? Pues genial. O sea, ya habíamos, como compositor ya me habían pasado estas cosas antes, porque sacamos Hypnotize Me para la Ford. Y esto salió para toda Latinoamérica. Entonces ya fue un gol, porque obviamente en tema de regalías ya fue algo bueno. Pero además, obviamente la satisfacción que te genera escuchar tu música ahí, ¿no? Ya habían utilizado también Hypnotize Me para Rock Band. Entonces, okay. Para el videojuego. Sí, entonces ¿En serio? fueron algunas cosas. O sea, podías jugar sí, Hypnotize Me, ja. En Rock Band. ¿En cuál Sí. Rock Band? No me acuerdo, pero fue en ese entonces. ¿Y lo jugaste tú? Yo no soy muy adicto a los videojuegos, pero sí, por ahí sí hicieron, por ahí no puede alguna vez lo ser. vi. Pero Yo crecí con ese tipo de videojuegos. Sí, chévere. A mí me hubiera hecho mucha ilusión poder tocar una de mis Claro. canciones en un videojuego. Sí, fue súper cool. Ahora ya no existe, no creo que juego. Ya no hay ni Guitar Hero ni Rock Band. Nada, pero bueno, fue algo genial. Entonces eso abrió muchas otras puertas para otras empresas. Empezó a trabajar también con otras marcas. Y un poco el estándar fue subiendo cada vez más. Entonces por eso el Duality, digamos, se lanza en un estado de tanto confort, ¿no? Hicimos un lanzamiento que creo que solo el lanzamiento del Duality costó más o menos, el lanzamiento como tal, porque se lanzó campaña y disco. Ok. En la Amazonas y Corea, en un local, se levantó una infraestructura brutal, que de hecho es donde ves este video, que están que son un rack gigante y están como estos cuadros que has visto, ¿no? Bueno, pues fue un lanzamiento brutal, o sea, algo histórico, la verdad, no se había hecho eso nunca. Entonces creo que fue algo muy, muy alentador y motivante, ¿no? Y por eso cuando se lanza este disco, digamos, del Duality, pues ya entra luego, para no irme de largo, pues Bruno entra a trabajar conmigo en el tema del disco blanco. Hizo un trabajo espectacular. Sacamos un disco diseñado especialmente para Dreamin' Up, con la locura de sacar un disco doble. Salió ya el negro, que ya habían salido algunos temas, como sabes, salió ya, habíamos sacado ya Everything, habíamos sacado ya Save Me, o sea, ya lo tocábamos Save Me mucho, ¿no? Entonces no habíamos sacado un video ni nada, pero ya tocábamos. Entonces, y realmente pues creo que es un disco que nos generó muchísima satisfacción, porque se vendieron muchísimas copias. Entonces, y el lanzamiento fue brutal, la verdad. Entonces, cuando sacamos ya Dreamin' Up en sí, pues fue igual un lanzamiento increíble que costó un montón de dinero, porque además hicimos la producción. Y también cuando sacamos en 2015 el Duality, fue una locura. En Cuenca lo sacamos, en Cuenca, en el Palacio de la Justicia, que era la primera vez que lo prestaban para un evento comercial, que es un edificio del siglo XIX, pero una cosa de locos. Y nada, tocó Zeta Bosio con nosotros en el lanzamiento, que es el bajista de Soda. Entonces, nada, pues estaba la crema del país. Estaba, con decirte que estaban alcaldes, ministros, un montón de gente. ¿Esa gente disfruta el rock? Pues sorprendentemente fue una... Mira, la verdad es que creo que fue la fiesta más brutal que he visto en mi vida. O sea, ¿sí? O al menos de las más top, porque eran 3 pisos de gente que estaba enfiestadísima, súper feliz. Bueno, hubieron unos cuantos accidentes al salir, pero sí estuvo increíble, la verdad. Sí, fue un muy buen recuerdo. Oye, qué bacán. Siempre que viene algún artista importante, hablándote de rock, la gran mayoría de veces Anima está presente. ¿A qué artistas les han abierto y cuál ha sido el que más te ha impactado a ti? A ver, bueno, eso se da porque específicamente la razón es porque hemos aplicado, ¿no? A ver, el proceso de abrir un show internacional tiene varias facetas, ¿no? Quien decide eso normalmente es el road manager que viene con la banda para la región, ¿ya? Él presenta a la banda o presenta al manager de cada banda, ¿sí? Y ellos pues toman la decisión. Pero eso tienes que tener un kit de prensa decente y etcétera, etcétera. Entonces, la primera vez que abrimos un show internacional nosotros fue a Deep Purple. Ya. Abrimos a Deep Purple cuando aún no sacábamos el disco Reflection. Es decir, O sea, sin tener el álbum ya le sin abrieron. tener el disco abrimos porque habíamos regresado, porque nos íbamos al Baja Pro. Era la primera vez que una banda de la región iba a un festival como el Baja Pro en Mexicali. Entonces íbamos a estar con bandas emblemáticas del rock progresivo allá, ¿no? Entonces, la empresa que se llamaba Show Factory, ¿sí? Había ya escuchado el disco antes de que lo saquemos. Ya teníamos el disco, hicimos una versión corta para llevar a México.
Entonces escucharon el disco, les encantó, dijeron no, de una, abran Deep Purple. Wow, Deep Purple, en serio, tremendo. Fue una noticia que me acuerdo que inclusive yo estaba en el Cotopaxi con una novia de ese entonces. Y bueno, fue así como totalmente, bueno, de esas noticias que te impactan, ¿no? Entonces, esta chica es húngara, es una gran amiga. Entonces ella decía, no puedo creer, Deep Purple, en serio, porque claro, Deep Purple es Deep Purple. Ajá, obvio. Sí, no sabía Deep Purple. Wow. Entonces era una enorme responsabilidad y me entró ese típico culillo, ¿no? De, ya, tremendo. No, y sobre todo, ¿no? Si regresas a ver atrás, el petrolero va a abrir la Deep Purple. Sí, total. Pero bueno, fue una enorme responsabilidad. Entonces tratamos de prepararnos lo mejor posible. Esta decisión la tomó la productora con el road manager de Deep Purple que venía para Latinoamérica, que era un argentino. Hubieron algunas cosas que nos jodieron totalmente el show. Primero, que el Ágora de la Casa de Cultura debe ser un lugar vetado para shows. Es una porquería el sonido. Me impactó lo que hizo Deep Purple para sonar ahí. Realmente fue impresionante que pusieron 2 sistemas de line array. No sé si sabes un poco de audio, pero bueno. Los parlantes que ves expuestos al PA o al público, sí, tenían otros 2 solo para ellos. ¿Me entiendes? O sea, era una para locura. escucharse ellos. Ajá, no usaban monitoreo. Eran sistemas de line array solo interno para ellos. Era de locos. Entonces, y verle a Ian Gillan para mí era una locura, es una leyenda, o sea... Así, o sea, detrás de escenarios. Sí, de hecho nuestro camerino estaba abajo del de ellos, entonces ellos pasaban por nuestro camerino todo el tiempo para entrar y subir, entonces ahí nos saludaron, pasaron, hey guys, saludaron y se fueron arriba a su camerino. Pero verle ahí a Gillan, imagínate lo que es, o sea... Total. Y una de las bandas que más influenciaron mi música, o digamos, el que yo me haga música, fue Deep Purple. Entonces, era de locos. Tanto así que, por ejemplo, Ian Paste le presta la batería a Paul para que le toque. Dicen, dale, toma, prueba. Y el otro... Era tan irónico porque Paul ni siquiera escuchaba Deep Purple, entonces era como que ¿quién será Deep Purple? Bueno, casi, no te lo digo que sea en ese punto, pero era como que Ian Pace, entonces este loco toca al otro lado, ¿no? Es zurdo, entonces tenía el hi-hat a la derecha, este loco probando o sea, toca así con el hi-hat a la derecha, sí, de locos, entonces, pero le dio ese chance, así como you wanna try, así, dale. Entonces fue genial. La única parte terrible fue que el condenado talentoso y leyenda que es el tecladista de Deep Purple, que es Don Irie, se le ocurrió sacar el chulla quiteño en nuestra prueba de sonido. Entonces nos acortaron la prueba de sonido y eso fue un tema que técnicamente nos destrozó. Pero bueno, se aprende, ¿no? Entonces después ya establecimos un poco nuestros contratos o nuestras formalidades para cualquier show. Para evitar eso. Para evitar justamente eso. Entonces fue una experiencia genial. Fue muy motivante, obviamente. Tocamos... ¿A Ozzy no le abrieron o sí? Sí, también. ¿También le abriste a Ozzy? Sí, hemos abierto algunas bandas. Hemos abierto a Deep Purple, hemos abierto a Mr. Big, hemos abierto a Ozzy Osbourne, hemos abierto a Kiss, hemos abierto a Aerosmith, hemos estado con Collective Soul, hemos estado con The Rasmus y una banda que se llama Dios Salve la Reina, que es una banda tributo a Queen, que bueno. Ozzy es un músico súper polémico. Uh-huh. Es el típico rockstar que siempre dices, si es que alguien la va a cagar es Ozzy. ¿Tuviste algún... ¿Cómo fue conocer a Ozzy? ¿Pasó algo? A ver, realmente no tuvimos chance de conocerle a Ozzy. Lo conocimos a Sharon. Ok. Lo vimos a Ozzy cuando llegó en la limo. Yo, pues, la verdad no... cuando abro un show, para mí entro en un proceso importante de mucha concentración y para mí lo más importante es sonar bien, que sea un espectáculo de verdad para la gente. Tenía mucha tensión, entonces no estaba pendiente de que él asome o no asome. Coincidencialmente, cuando yo me fui al baño, que el baño estaba a las afueras del camerino. ¿Compartían baño? En el Coliseo Rumiñahui, ¿ya? No había un baño específico que habían seleccionado para nosotros, habían designado para nosotros. Entonces, me acuerdo que nada, me llevé una botella de Jack Daniels de 1 litro. Nos empezamos a tomar como bestias. ¿Tú estabas, Mike? No. Bueno,
y estaba Moisés David, que era nuestro baterista en ese entonces, se había pintado todo de payaso, así como payaso, como Joker, ¿no? Teníamos mucha tensión, la energía de Ozzy se sentía a leguas, era de locos porque era extraño, o sea, era el Coliseo Rumiñahui, que es un lugar que estaba a explotar, o sea, no entraba un alma, y llega la demo de este pana, yo estaba en el baño, que quedaba aquí afuera, ¿no? Y llega la demo, yo estaba en el baño, estaba acá, y se baja el loco este, ¿no? Y él solo así, ¡hey! Y todos como, sí. Puta, pero ahí le vi, ¿no? Entonces, todo bien. Como es de él, ¿no? Todo tan singular. Sale Sharon y ellos suben, se van a su camerino que quedaba más adelante. Entonces, el otro así como, ¡ay! Ellos, todo bien. Entonces, Sharon se quedó ahí un rato. Ella fue un poco más comunicativa, entonces comenzó a decir, sí, solamente quedaron ahí, chévere, qué bueno, suerte, chicos. Buena onda. De ahí el equipo de Ozzy, cuando tocamos ese show, nada, ellos fueron atrás nuestro a felicitarnos. Fue un show del carajo, la verdad. Entonces yo inclusive tenía la adrenalina muy, muy elevada, entonces me tocó sentarme un rato hasta que se me baje, porque fue mucha caña. Entonces, nada, una mezcla de nervios y lo bueno es que hubo mucha planificación, como te dije, porque cada vez con cada show nos fuimos haciendo un poco más expertos en eso. El más emocionante hasta ahora que has tenido tú. Es que todo es un poco relativo, ¿no? O sea, por ejemplo, mira, la sensación del show de Ozzy fue muy especial porque hubo gente que no quería para nada que estemos ahí, pero al final del show estaban felices con nuestro show, sonó de puta madre, la verdad sonó muy, muy bien. Siempre hemos tenido un equipo genial de técnico de trabajo, todo, ¿no? Desde el equipo técnico del drum tech, el luminotécnico, el técnico sonido. Entonces, todos, o sea, creo que la razón por la cual Anima ha abierto tanto show específicamente es por el profesionalismo con lo que manejamos. Tal cual como te decía. Es como, o sea, estas son las normas, listo, tenemos tanto tiempo, no es ni un minuto más ni un minuto menos. Entonces, siempre está calculado totalmente y estamos enfocados más en dar el show y que la gente se lleve una muy buena impresión del show de apertura, más que en tomarte una foto con el man que va a Totalmente. tocar, ¿no? Como fan, ¿tendrías alguna banda que digas, oye, quiero abrirle a esta banda específicamente? Bueno, varias. ¿Qué te puedo decir? Me encantaría abrirle a varias bandas, pero que sea, digamos, que yo deje todo para tomar una foto con el man. No, va a pasar nunca. para abrirle. ¿Qué banda como fan dirías, oye, me encantaría abrirle a esta banda? Muse, me encantaría abrirle a Muse. Bueno, ahora Bon Jovi es otra cosa, pero tal vez cuando estaba Rich Sambora sí, tal vez a Ghost. No sé, hay algunas bandas que me gustan mucho y que me gusta mucho su puesta en escena. También, bueno, tuvimos el gusto de estar con Rammstein en México, fue genial. Qué bacán. ¿Y cómo te comunicabas con ellos? Bueno, había un hospitality, ¿no? Yeah. Entonces, no hablas de alemán, hablas en inglés. Todos en Alemania hablan inglés. Entonces, en el hospitality, en el Hell and Heaven era gigante. Entonces estaban músicos de 5 Minute Dead Punch, creo que es la banda. Estaban los Ghosts, ¿Les conociste a los Ghosts? Sí, estaban sin máscaras, ¿no? Entonces estaba este loco. Conociste el secreto de ellos. Bueno, esa era su herramienta, ¿no? Pero estaban ahí mezclados. Para este entonces además ya se había revelado, creo, la identidad de este loco. ¿Cómo se llama? El Papa Emeritus. Entonces, era muy chévere porque era un hospitality que habían hecho las diferentes marcas. Entonces estaba Corona, creo que estaba Monster también. Entonces te pegabas todas las chelas que quieras y Oye, es muy diferente. Estando con músicos tan grandes, o sea, de talla mundial, ¿cómo lidias con los egos de todos? La verdad, aunque no creas, creo que el ego es un problema de cada individuo. Yo, en mi experiencia, mientras más, digamos, célebre es la persona con la que he estado, siempre he sido más humilde y más sencillo. Yo creo que eso es la parte más esencial de hacer esto, ¿no? O sea, nunca dejar de ser gente. Yo hago esto por vocación, no lo hago por que quiera fans o que quiera sino realmente es porque me nace, ¿no? Amo hacer esto. Pero si tú lo haces esto por ego, creo que estás equivocado y tendrás una carrera muy corta. ¿Tienes tú algún ritual antes de salir al show?
Y tocándote, oye, temas rockstar, o sea, hay gente que sale al escenario ebrio o en ciertos estados de conciencia diferentes. ¿Alguna vez has tenido algún ritual? Invento tantos shots antes de salir al escenario. ¿Cómo es tu ritual previo a? Sí me transformo un poco. Lo que trato, por ejemplo, es de que no haya ningún problema técnico, como soy un poco adicto a los detalles y a la perfección. Me gusta siempre que todo esté en su punto, entonces trato de dejar todo eso listo antes de, ¿no? Pero ya el momento del show, si es que alguien viene, hay un problema, no sé qué, brother, lo siento, no, resuelva ese rato porque ya estoy conectado de otra manera, ¿no? Me pego sí uno o dos shots más o menos, siempre de Jägermeister, ¿no? Siempre de Jägermeister, desde un buen tiempo atrás que somos su imagen, ya son tantos años que es un matrimonio eso. Y de ahí pues nada, concentrados en un solo lugar, siempre tienes un camerino y bueno, enfocado un poco más a eso, ¿no? Yo amo el escenario, entonces y se siente, ¿no? Oye, yo te podría decir, mira, últimamente he estado dando bastantes charlas, muchas son motivacionales, otras son de marketing. Y uno genera una clase de adicción al escenario, o sea, le coges cariño, que ya llega un punto en el que lo empiezas a extrañar. ¿Te ha pasado? ¿Cómo fue pandemia para ti? Claro, fue tremendo, ¿no? O sea, todo el 2020 nosotros llegamos de Los Ángeles, teníamos un montón de planes. A mí la pandemia me cambió la vida, la verdad, un montón de cosas. Mi vida es diferente, de hecho, a raíz de la pandemia. Todos mis planes y muchas cosas pues quedaron en stand-by. Y nada, fue duro al inicio, pero me enfoqué un poco más en otras cosas, me enfoqué en producir más, me enfoqué en cada vez tocar mejor los instrumentos también. Entonces creo que ese fue el lado positivo de eso. También había algunos proyectos que los tenía rezagados, entonces pude avanzar bastante con ello. También con Anima no paramos, igual sacamos el Prophet's Word justamente con Rudy Sarzo, que es este loco que es una leyenda del bajo, que tocó con Ozzy, tocó con Ronnie James Dio, en Whitesnake, Quiet Riot, etc. Y con toda esta gente nos enfocamos un poco ya en lo que iba a ser el nuevo disco, la planificación, armé un proyecto nuevo también, que ahora lo voy a sacar más adelante. ¿Proyecto solista? Sí, tengo un proyecto solista, que tengo unos temas, tengo grabados ahí que bueno, más que un proyecto solista, porque en el caso pues es más o menos lo mismo, en Anima se compone yo mismo, entonces medio... Solo que tiene otro corte, tiene varios invitados, bueno... ¿Sigue siendo en inglés? Sí, sigue siendo en inglés, ajá. Está un poco apuntando a otro lado, a Europa más que nada. Pero bueno, el asunto es que le saqué el provecho, ¿no? Sacamos igual una versión de Helpless Child, que era un tema importante para nosotros, que debíamos haber sacado sencillo. De hecho, en ese entonces, cuando sacamos el Reflection, el productor proponía sacar ese como primer sencillo y nosotros dijimos no way. Pero bueno, pues le dimos una versión 2020 y sacamos una versión 2020 de Hypnotize Me con ex miembros, no sé si lo viste. Entonces vi que también sacaron en pandemia un cover de Rebel Yell. Bueno, pero eso no fue en pandemia. El Rebel Yell lo sacamos antes. Sí, lo sacamos en 2018, creo. Rebel Yell son 2018, no. Entonces yo lo descubrí en pandemia. No, en pandemia sacamos un cover que fue We All Die Young, de la película Rockstar. Ok. Bueno, sí hizo famosa la película Rockstar, pero es un tema de una banda igual que bueno, tuvo su impacto, ¿no? Y sacamos... Sí, hicimos algunas cosas en pandemia, la verdad, no nos quedamos quietos. Entonces, sí, bueno, fue eso, y tuvimos el primer show, lo tuve en 2021, imagínate. Entonces fue como un año entero. Es decir, el año pasado fue volviste a los escenarios, por así decirlo. El 2021 nos fuimos a Cuenca, sí. ¿Con el Sinfónico? No, fuimos a Cuenca para un corporativo, de hecho. Fuimos para un evento corporativo como imagen de una marca que se llama Bike Shop. Entonces... que de hecho se va a sacar ahora una campaña. Entonces fue otra vez conectarte con la gente y me acuerdo que la gente estaba ya cansada de todo el tiempo de la pandemia y ya les importó un pepino, sacaron la mascarilla, se abrazaban y todo. Entonces eso es el rock. Sí, eso es el rock. Se volvían locos. Y nos volvimos locos todos. De suerte no nos dio COVID. Entonces aún estamos vivos. Pero sí, se sentía esa sensación de ya, necesito esto.
Entonces, y desde entonces, bueno, arrancamos este año ya en marzo con la gira del Alien Tour con los Sinfónicos. Para darle contexto a las personas, Alien es el nuevo álbum de Anima Inside. Uh-huh. Cuéntanos un poquito, esta gira, este álbum, ¿cuándo empieza a salir? La gente que nos está viendo, ¿cuándo va a poder disfrutar de estos nuevos temas de Anima Inside? A ver, bueno, empezamos esta gira porque este disco, como te comenté, debió haber salido en 2019. Pasó un montón de cosas. Vino la pandemia, etcétera. Decidimos no sacarlo porque no era oportuno en ese entonces. Este disco lo estamos sacando con una disquera europea, para toda Europa, para Australia, Japón, de otros lados más. Pero bueno, el tema es que estamos haciendo esta gira previa para que la gente vaya conociendo un poco los temas. Hemos hecho ya un formato arreglos sinfónicos de algunos de los temas de este disco. Van a salir igual 2 campañas fuertes con diferentes singles de esto, y espero que pues a más tardar, ojalá octubre, noviembre, ya salga el disco en físico para que lo puedan comprar, adquirir, o lo puedan escuchar ya en iTunes. Oye, qué buena onda. ¿Cómo es salir de gira con Anima Inside? ¿Hacen giras por álbum o cómo es ese? Hacemos ese giras proceso? siempre, la verdad, no solo por álbum. ¿Nacionales e internacionales? Nacionales, internacionales, es diferente. Pues en el caso internacional siempre vamos con el plan B, ¿no? Que es a la brava. Ya sabes que no va a haber todo lo que necesitas siempre, porque si es un festival grande, por ejemplo, el Hell and Heaven fue una producción impecable y todo, pero ya sabes que entra un riser de una con tu batería, no hay prueba de sonido, es un line check total. Line check total significa un chequeo de líneas en el cual el sonidista pues está escuchando cada micrófono que llega, te llegan bien todos, y entra tu riser con tu batería, ¿no? Entonces ya está con tu parche y toda la cuestión, entonces las pantallas están alineadas, entonces están los técnicos todos listos y tienes un tiempo específico. Entonces yo que sé, normalmente en festivales llega a ser hasta máximo de 1 hora, máximo. Y la gente se acumula, entonces están en diferentes escenarios, ¿no? Correcto. Creo que por ejemplo el Rock and Shout, que fue cuando le abrieron a Aerosmith, fue tal vez el mejor festival que he visto acá. Fue un ejemplo de cómo hacer un festival, la verdad. Si es que fue un ejemplo, ¿por qué no lo han retomado? La verdad es que creo que la empresa se topó con muchas dificultades, tal vez hasta de los productores locales, porque fue un ejemplo, la verdad, en todo sentido, un profesionalismo brutal de cómo se deben hacer las cosas. Cada banda tuvo su prueba de sonido, tenían relojes establecidos, tenían el rider ya hecho, el input list igual de cada banda ya totalmente manejado. Pero ¿por qué no lo volvieron a hacer? Yo creo que específicamente vino el tema de la pandemia y eso pues también complicó mucho, y creo que las empresas productoras locales tampoco les gusta mucho la idea de que venga alguien de afuera y lo haga, ¿no? Y lo haga bien. Ok, justo antes de pandemia, Guns N' Roses estuvo a punto de presentarse en Quito. ¿De pronto tuvieron oferta de abrirles a los Guns? Sí. En teoría nosotros íbamos a abrir Guns, pero Guns N' Roses sacó, digamos, la decisión de que no permitieron que abra nadie en su gira latinoamericana. Entonces, es decir, era ellos y nadie más que ellos. Ellos y nadie más, ajá. Pero sí, en teoría al principio íbamos a abrir a Guns, ajá. Oye, Rick, qué increíble entrevista, la verdad me la he pasado muy muy bien. Chévere. Creo que he aprendido un montón sobre Anima Inside, sobre tu vida y sobre todo sobre arriesgarnos, sobre tomar ciertos riesgos, como oye, dejar algo estable entre comillas para irte a seguir tus sueños. Para ir cerrando entonces la entrevista, Rick, cuéntanos, ¿cómo te podemos encontrar en redes sociales? A ti, a Anima, a la banda. Gracias, nada, nos encuentran como @Anima Inside en Instagram, en TikTok como Anima Inside Rock Band, @Anima Inside en Twitter, y facebook.com/Anima Inside y youtube.com/Anima Inside. Brutal, oye, gracias por esta entrevista, la verdad me la pasé increíble. Aquí, mi hermano. Mándale un mensaje a todas las personas que están a punto de renunciar a sus trabajos para seguir sus sueños. Háganlo. La vida es muy corta, voten el trabajo y sigan sus sueños, pero fórmense, por favor, para que tengan las herramientas para poder luchar por ello. Y no se olviden que no hay nada mejor que morir luchando por lo que amas. Si esta entrevista te gustó, no olvides seguir sintonizando Educación Alternativa Podcast en Spotify, en YouTube, y obviamente compartir esta entrevista con todos tus amigos que están a nada de dedicarse a sus sueños, que quieren de pronto renunciar, que quieren dedicarse a la música y sobre todo, oigan, síganlo, es un gran ejemplo a seguir. Vamos a cerrar la entrevista con una canción. Entonces, ¿con qué canción vamos a arrancar? Esto se llama Survive. ¿De qué disco? El Alien. Ah, del nuevo. Dice así.
Honestly, welcome to my world, my friend. It's nice to meet you, and I know you may feel the same. And if you come in looking for answers, I won't. There is something that you should know. I wanna live, I wanna try, and if there is nothing, at least I have tried. I do my best, I will survive whatever is coming. I will survive. It's for sure that life is testing us all the time. Don't let joy just run away. Learn to task. I wanna live, I wanna try, and if there is nothing, at least I have tried. I wanna live, I wanna try, and if there is nothing, at least I have tried. I do my best, I will survive whatever is coming. We will survive. Honestly, welcome to my world, my friend. Oye, está muy buena. ¿Esta cuándo sale? Esta sale ahora que saquemos el disco. Qué bacán. Oye, felicitaciones. Gracias, ñaño. Una vez más, gracias por el espacio, por la entrevista. A ti, mi pana. Oye, y cuando saques el disco, espero verte de nuevo para estar aquí chismeando sobre ese Claro proyecto. que sí. Qué Claro que bacán. sí. Qué gusto verte, mi pana. Muchas gracias. Y un abrazo grande a toda la gente que está viendo. Y no dejen de seguirlo.